Muy buenas noches, que Dios les bendiga a todos. Aquí para compartir una vez más algo de la palabra de Dios, teniendo pues o supliendo el servicio de los miércoles que teníamos anteriormente en el templo. Lo estamos teniendo ahora en línea. Y como acabamos de celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, la Navidad, pues quisiera hablar algo acerca de esto. ¿Qué fue la intención, el deseo, el plan de Dios al enviar a Jesucristo a este mundo? Sin dudas, el Dios Todopoderoso que nos revela las Escrituras es un Dios de propósitos. Un Dios que no hace nada por hacer, sino que todo lo tiene bien planificado de acuerdo a su propósito eterno en Cristo Jesús, la redención de toda la humanidad. Y ese Dios que revela la Escritura y que nos dice que no hay una hoja de un árbol que se caiga sin su consentimiento, que nos dice que los cabellos de nuestra cabeza están contados, independientemente de si esto es una metáfora o es una hipérbole. Sabemos que el Señor, Dios Todopoderoso, tiene el control de todas las cosas. Y la venida de Jesucristo a este mundo en Navidad no puede haber sido un acontecimiento aislado, de casualidad, sino que Dios el Padre lo tenía bien planeado. Gálatas 4:4 dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. La pregunta que nosotros nos hacemos en esta noche es: ¿cuál fue la misión de Dios en Navidad? Bueno, simplemente tenemos que leer algunos versículos de la Escritura para descubrir esta misión. Y el primero de ellos lo encontramos en Lucas 19:10, que narra la historia o el encuentro del Señor Jesús con Zaqueo, aquel publicano rico. Y termina este versículo diciendo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué se había perdido? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que la misión, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue diseñado y determinado para los judíos, específicamente aquellas ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando ocurrió la división del reino de Israel en los tiempos de Salomón, se fueron al norte y luego pues fueron dispersas por todo el mundo. Jesús una y otra vez dijo que él había sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y Dios está uniendo a su pueblo. Sin embargo, el Señor Jesús habló de otras ovejas que no eran de su rebaño, y así hizo referencia directa a nosotros, los gentiles, que también estábamos perdidos. Más exactamente, dice la Escritura, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ajenos a la vida de Dios, a los pactos y a las promesas. Las ovejas perdidas de la casa de Israel se habían desviado
de la obediencia a Dios, del pacto que habían asumido con Él, y se habían ido detrás de dioses ajenos. Fueron atraídos también muchos por el helenismo, cultura griega que comenzaba a hacerse sentir en esos tiempos. Estas ovejas perdidas necesitaban ser rescatadas a la relación con Dios en el pacto que Él había creado con ellos. Pero las ovejas del otro rebaño, los gentiles, estábamos, como ya dije, y la Escritura recoge, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Y Él vino también para darnos la oportunidad de ser salvos, de ser incluidos en este pacto. Y por eso es que alabamos y bendecimos el nombre del Señor. Porque a pesar de que Jesús fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, Él no evitó el trato con los gentiles, aunque fue algo ocasional, no planificado, pero cuando un gentil se acercó al Señor, Él lo atendió. Posteriormente, después de Pentecostés, entonces iniciaría ese ministerio, esa extensión del Evangelio del Reino a todas las naciones. De ahí el significado de las lenguas sobre cada una de las cabezas de quienes se encontraban allí, porque el Evangelio iba a ser predicado en todo el mundo, comenzando desde Jerusalén, Samaria y hasta los confines de la tierra. El Señor vino a ofrecer esa oportunidad de salvación a todos los que estábamos perdidos. Él vino a salvar a los pecadores, dice en 1 de Timoteo 1:15. El pecado es lo que nos separa de Dios y nos conduce a la muerte. El pecado es un asunto muy serio, hermanos, para Dios. Tanto que Él envió a su Hijo al mundo para salvarnos de nuestros pecados. A todo aquel que se arrepiente, Dios ofrece perdón de pecados. Ofrece purificación del corazón. Purifica el Señor por la fe los corazones de todos aquellos que creen y se arrepienten. Bendito sea el Señor, liberándonos del poder del pecado. Esa es la buena noticia, que Dios en Cristo puede perdonar nuestros pecados y librarnos de su poder. Solamente hay que acudir a Él en fe y en arrepentimiento. Uno de los hombres que fue una de esas ovejas perdidas, y es Zaqueo, donde está el texto que acabamos de citar, era un caso típico de alguien que, según la opinión pública, sería imposible de ser salvo. Pero la gracia de Dios es para todos y hace posible la salvación del pecador cuando éste se acerca y se arrepiente, atraído por la misma gracia del Señor. Dice la Escritura en Hebreos 9:26, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que con su sacrificio quitó del medio el pecado. No hay excusas entonces para vivir una vida miserable, atado al pecado, por cuanto hay un libertador que nos ofrece su gracia, su poder para salvarnos. No hay manera de que la gracia de Dios no pueda salvar a un pecador cuando éste se arrepiente. En segundo lugar, la misión de Dios en Navidad, además de venir a buscar y a salvar a los pecadores, a los que se había perdido,
También podemos decir que la misión de Dios en Navidad fue librarnos del poder de Satanás. Una cosa implica la otra. Si éramos esclavos del pecado es porque estábamos cautivos por el enemigo de nuestras almas. Pero Jesús vino a librarnos del poder de los pecados. Las obras del diablo, como las menciona el apóstol Juan, en 1 de Juan 3:8. Todas estas obras del diablo estaban y están destinadas a impedir que la luz del Evangelio de la gloria de Cristo resplandezca en los incrédulos. Dice 2 de Corintios 4:4. Porque el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los hombres para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. El pecado, hermanos, en todas sus manifestaciones es la obra maestra de Satanás, pues él peca desde el principio. Y dice el apóstol, y el que practica el pecado es del diablo. Satanás, por inferencia, podemos decir que la obra del enemigo de nuestras almas está bien concreta. Es una agenda bien, vamos a decir, bien escueta, muy corta. Y se infiere del ejemplo que hace el Señor, que pone el Señor con relación al ladrón que viene de noche. Y dice acerca de ese ladrón que viene a matar, hurtar y destruir. Pero por inferencia sabemos que esas palabras son aplicables a Satanás. Él tiene una misión también y está diseñada en estas tres palabras: matar, hurtar y destruir. Pero el Hijo del Hombre vino a deshacer las obras del diablo, por lo que no hay excusas. Podemos acudir a la gracia de Dios, a la fuente de toda salvación, arrepentirnos de nuestros pecados y ser librados del poder de Satanás, del poder de la carne, de sus instintos pecaminosos que nos llevan una y otra vez a pecar contra Dios, del poder del pecado. El apóstol Pablo en una ocasión dijo que no ignoraba las maquinaciones del enemigo. Tenemos, hermanos, que aprender a conocer al enemigo de nuestras almas. ¿Cómo es que él opera? ¿Cómo es que él obra? Porque es padre de mentiras, es engañador, y cualquiera pudiera ser engañado si descuida su relación con Dios. Y el conocer las Escrituras que dan testimonio del Señor, el conocer la palabra de Dios, eso es un elemento que nosotros tenemos, es un arma que nosotros tenemos para defendernos del enemigo. Es la espada del Espíritu. Y como dijera el gran libertador Simón Bolívar, por la ignorancia nos han dominado más que por la fuerza. El diablo tiene cautivos a mucha gente, y no por la fuerza, sino por la ignorancia que tienen del Evangelio, el desconocimiento que tienen de Dios y de su plan de redención. Aún celebrando las Navidades y todo, no saben a qué vino Cristo a este mundo. Ignoran lo que estamos hablando, de que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ignoran que vino a librarnos del poder de Satanás. Por eso es que el conocimiento de Dios es clave.
Sujetaos pues a Dios, dice la Escritura, lo que implica el conocimiento de su voluntad y el ajustarnos a ella. Dice, sujetaos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. No es con gritos, no es con reprensiones, no es con declaraciones, es con conocimiento de su palabra, es con la fe y la confianza en el poder de Dios que está con nosotros. Él vino a hacernos libres de esa agenda de muerte a través del sacrificio de Jesucristo. Pero no debemos ignorar sus maquinaciones. No podemos tirarnos a dormir. No podemos ser ignorantes de las Escrituras, porque corremos un grave peligro. Recordemos las palabras del apóstol Pedro, que debemos velar y ser sobrios, porque vuestro adversario el diablo, dice, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. En tercer lugar, la misión de Dios en Navidad es que vino para darnos vida. Él vino para salvar lo que se había perdido. Vino para libertar a esos perdidos del poder de Satanás y vino para darnos vida, dice la Escritura, para que vivamos por Él, dice en 1 Juan 4:9. Somos descritos, hermanos, como ya dije, como muertos en nuestros delitos y pecados. Solo tenemos vida por medio de Él. La experiencia cristiana es considerada en la Escritura como una resurrección espiritual. Dice en Colosenses 3:1 y 2, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. La persona liberada obtiene la vida de Dios y ahora sus intereses, sus afectos, todos van en esa nueva dirección. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dice la Escritura en Gálatas también que vivimos por la fe en Él. O sea, que Él vino para darnos esa vida y que nosotros vivamos por la fe esa vida en Él. Es un estilo de vida que Dios nos ofrece. El apóstol San Pablo testificó de eso. Dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en mi humanidad, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dios nos ofrece una vida abundante. Yo he venido, dijo Jesús, para darles vida y vida abundante. Una vida que se disfruta a plenitud viviendo en la presencia de Dios. Es una vida que satisface realmente la necesidad del ser humano. Una vida plena que solo se encuentra en Él. Una vida que la Escritura la describe como eterna. La vida eterna, el don maravilloso de Dios para todos los que se arrepienten y creen en Él y le conocen. Dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El conocimiento de Dios que adquirimos por revelación cuando nos arrepentimos y confiamos en Él y comenzamos a caminar con Él. Una vida eterna que vamos a tener para siempre con el Señor. La pregunta, amados hermanos, ¿está Dios cumpliendo su misión en mí?
en ti. Puedes decir: Cristo es el Señor de mi vida. Él vino y me salvó. Él vino y me libertó del poder del pecado. Él vino y me dio vida juntamente con Él. Son preguntas que debemos responder delante del Señor. Porque si alguna seguridad podemos tener en esta vida, es que realmente Dios habite por la fe en nuestros corazones, en la persona de su Espíritu Santo, y nos da testimonio de que somos sus hijos. Porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Que hayan disfrutado de una hermosa Navidad, que hayan compartido con sus seres queridos esa cena, y que continúe celebrando, pero no olvidando la misión de Dios en Navidad. Si lo desea, lo esperamos el domingo en nuestra iglesia a las 11 de la mañana, donde estaremos también adorando al Señor y predicando la palabra del Señor para obtener confianza, para seguir adelante en este nuevo año que se aproxima. Que la paz de Cristo sea con todos ustedes. Amén. Padre, gracias por mis hermanos que escuchan, porque tu bendición, Señor, es para ellos cuando ponen atención a tu palabra. Sígueles guiando y sígueles ayudando, Señor. Sigue respondiendo sus oraciones y dándoles confianza de que tú estás guiando sus vidas, Señor. Padre, sé con las peticiones de mis hermanos y las situaciones que se puedan presentar en estos días, como esta enfermedad, Señor, de Aitana, la nieta de nuestra hermana Irma y Félix, que por la gracia tuya está mejor. Sigue obrando en la vida de esta pequeñita, Señor. Sigue obrando en la recuperación, Señor. Padre eterno, de nuestra hermana Mari Padilla, de nuestra hermana Esther Rodríguez, y todos los que están, Señor, recuperándose de alguna operación. Te pedimos por la vida de Sofía Padilla, Señor, que tú toques ese cuerpo, Dios. Cualquier cosa que esté impidiendo el correcto funcionamiento de su sistema digestivo, ponemos en tus manos a Sofía y rogamos un toque poderoso tuyo, Señor, en este momento sobre su cuerpo, Padre amado. Glorifícate en la vida de Sofía, Señor. Guarda toda la iglesia en tus manos, Señor, y guíanos en todos los pasos que hemos de dar en todas las cosas concernientes a tu obra. En tus manos ponemos esta situación, Señor, de los impuestos que se deben. Tú sabes cuál es la verdad en todo esto, y gracias por las gestiones que ya se comenzaron a hacer y que sabemos, Padre, que se van a completar. Líbranos de cualquier dificultad que pueda traer un mal testimonio delante del mundo, Señor. Guárdanos en esta hora, Señor, muy cerca de ti, y danos un descanso en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Que tengan una feliz noche.